Como siempre, agradecemos al Señor, porque Él es tan bueno. Nos satisface siempre en nuestras necesidades, nos alienta, nos ayuda. Nunca nos ha dejado. Siempre está muy preocupado de su pueblo, sus hijos, y aún de aquellos también que no le conocen. El Señor también los asiste y los ayuda. Por eso en esta hora yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer la palabra del Señor que está en el libro de Esther, en el capítulo 4. Búsquelo usted, por favor, en el capítulo 4 del libro de Esther. Ahí vamos a estar entregando, mediante la gracia del Señor, el mensaje que Dios tiene preparado para nuestra vida. En Esther, en el capítulo 4, vamos a leer el verso 13 y verso 14. Dice lo siguiente: Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Pero antes de poder entrar de lleno en lo que es la palabra del Señor y que la gracia de Él nos pueda asistir, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Él para que Él haga en esta hora misericordia con cada uno de nosotros. ¿A quién iremos? Le pido, acompáñeme. Padre amado, siempre, Señor, nos rendimos a usted, que sabemos que de usted vienen todas las cosas. Nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra adoración es para usted. Usted es digno de alabanza, de honor. Usted es digno de todo, Señor. Por eso en esta hora, primeramente le decimos que nos ayude a amarle como usted nos ama. Nos ayude a buscarle y tener un servicio eficaz, Señor. Nos ayude y nos asista a través de su Espíritu Santo. Porque si usted no nos ayuda, no sabríamos cómo hacerlo. No sabríamos cómo movernos, Señor. No sabríamos, Señor amado, dónde dirigirnos si no fuera por usted. Que usted nos ayuda en todas estas áreas. Y ahora, oh Dios eterno, sabemos que es muy importante que usted nos alimente por su palabra. Usted conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. Usted sabe lo que ellos están viviendo, lo que ellos te están esperando, Señor, usted lo conoce muy bien. Por eso le rogamos, Señor, en esta hora, que de su gracia bendita, Señor, en cada una de las líneas de su palabra, Señor, nos vaya recorriendo, oh Dios amado, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, sea inundado por su palabra gloriosa en esta hora. Padre mío, prepare, Señor, nuestra vida, prepare nuestra alma, Señor amado, para que no haya nada que nos pueda distraer, Señor, de lo que usted nos ha de entregar, sino que podamos estar totalmente compenetrados, oh Dios eterno, al escuchar la voz que viene a través de ella. Gracias, Padre mío. Su asistencia y dirección se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Nosotros en este libro que es histórico, es extraño, por decirlo de una manera, que este libro esté dentro de esta biblioteca que es la Biblia. ¿Por qué? Porque en ninguna de sus páginas podemos encontrar la mención de Dios, o Dios siendo mencionado. No encontramos en ninguno de ellos que se esté expresando en poder dirigirse a Dios a través de la oración. No lo vemos en ninguna parte, en cada uno de los capítulos que tiene este libro. Lo que encontramos como preeminencia en este libro es ese rey pagano que he nombrado muchas veces. Y tampoco este libro se hace alusión alguna en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, no encuentra que se tome algún asunto de este libro para poder traerlo también como información a aquellos oyentes que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Ellos, o este grupo de judíos, de israelitas,
permanecieron en el lugar que fueron deportados. Aun cuando había un decreto que había sido ya dado por el rey Ciro, que ellos podían regresar a su tierra, podían ir y levantar su templo, se le daban todas las condiciones, inclusive se le aportaban también los elementos necesarios para que ellos pudieran trabajar en todas estas labores. Pero ellos no regresaron, fue un grupo muy pequeño el que volvió. Tan solo ellos tomaron rumbo una vez que se levantó o se dio este decreto y emprendieron camino a Jerusalén. Entendemos también que en todos estos grupos de personas había muchos ancianos que no estaban en la capacidad o teniendo la capacidad en su cuerpo para emprender un viaje tan largo. Pero estaba la libertad para hacerlo, que podría haber sido la mayoría de ellos que hubiesen tomado rumbo a Jerusalén. Fueron muy pequeños los que establece la Escritura, o lo que nos da luz la Escritura, que fueron grupos muy pequeños los que se movieron a ese lugar. Todos aquellos que no volvieron quedaron asentados dentro de estas 127 provincias que se habla de este reino de los medos y los persas. Ahí ellos quedaron establecidos, cada uno de ellos, pudieron trabajar, pudieron levantar sus negocios, sus buenas casas, empezaron en su economía a crecer en forma favorable. Entonces se piensa o se calcula aproximadamente que un número no inferior a 12 millones de judíos quedaron asentados en aquellas provincias. No era menor el número comparado con ese pequeño remanente que tomó rumbo a Jerusalén para poder vivir allá y levantar el templo y los muros. Como esta cantidad de personas no era menor, ellos se establecieron. Ellos sintieron que en Jerusalén solo habían ruinas, porque cuando ellos salieron de Jerusalén, ellos contaban también cómo había quedado la ciudad, cómo había quedado el templo. No había quedado piedra sobre piedra, todo destruido. Entonces, ¿qué es lo que había para poder llegar y habitar? No había nada, solamente habían ruinas. Y eso es lo que fueron también adquiriendo el conocimiento en las nuevas generaciones, los que nacieron en ese lugar de los deportados. Ellos, como pensaron o se dijeron a sí mismos, estamos bien, nos hemos establecido en este lugar, estamos tranquilos, hemos sido prosperados, entonces no tiene sentido ir a las ruinas que quedaron en ese lugar. Pero ¿qué pasa aquí? Que ¿dónde quedó todo aquello que ellos decían? Todo aquello por lo cual ellos se lamentaban, porque también en los escritos, en la Biblia, nosotros encontramos los dichos de ellos. Entonces, ¿qué pasó con todo aquello? ¿Qué sucedió? ¿En qué quedó lo que decían mientras lloraban a las orillas de los ríos de Babilonia? Mira lo que dice el salmista, dice lo siguiente: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Eso eran los lamentos de ellos, una necesidad tan grande, un deseo tan grande de poder regresar a su ciudad, regresar a su tierra. Constantemente ellos se sentaban, se lamentaban y lloraban, colgaron sus instrumentos, aunque les pedían, ¿por qué no nos tocan los instrumentos? Y dice, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo nosotros estaremos cantando en tierra extraña? Y cuando miraban al occidente, hacia Jerusalén, añorando cada día poder estar en ese lugar. Aunque la información que Dios les envió cuando ellos fueron deportados, porque venían constantemente profecías que ellos no iban a estar más de 2 años en ese lugar, pero Dios les dijo que ellos sembraran, levantaran casa, porque estarían un tiempo prolongado. Se había señalado que estarían 70 años. Y ellos lo empezaron a hacer viendo que ya no tuvieron la liberación que esperaban por algunos profetas que mediante engaño decían todas aquellas cosas. Pero Jeremías ya lo había dicho,
que ese tiempo estarían en ese lugar. Entonces, ¿dónde quedó todos estos lamentos que habían? Si encontramos que una cantidad muy considerable de ellos se quedaron en esas tierras, habitando dentro de esas 127 provincias del reino de ese entonces, o a este entonces, de los medios persas. Lo que son las cosas. Entonces, nos cabe preguntarnos, ¿por qué no se menciona el nombre de Dios en este libro? ¿Por qué no se hace alusión a su persona? Que lo menos que podríamos esperar de ello. Porque encontramos en todos los libros siempre una alusión a Dios, siempre una alusión a la oración, una búsqueda al Señor. Pero aquí no se menciona por ningún lado. ¿Y por qué entonces no se menciona a Dios en este libro? ¿Y por qué quedó puesto ahí en la Biblia? Porque ellos están fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos emprendieran el viaje y volvieran a Jerusalén. Pero como se quedaron en aquella tierra, ellos están fuera de la voluntad de Dios. Por eso no se menciona. Cuando leemos en Deuteronomio, cuando Moisés está dando la última información a aquella nueva generación y a algunos que quedaron de los hijos de las generaciones pasadas, estaban recibiendo toda la información a puerta de entrar a la tierra prometida, a puerta de entrar a poseer aquella tierra. Cuando se le está hablando de todos los acontecimientos o todas las situaciones que ellos vivirán en el futuro, se hace alusión que ellos tendrán los dioses de las naciones paganas, que ellos se unirán a ellos en su cultura, que ellos recibirán a aquellos dioses como suyos, que harán alianzas con ellos, cosa que Dios estaba diciendo que no deben tomar nada de su cultura, no deben asimilarse con sus dioses, no deben emparentarse con ellos, pero ahí se estaba señalando que lo iban a hacer, que ellos sí iban a hacer. Incluso se hablaba de los reyes, aun cuando ellos todavía no entran a ese lugar, todavía no toman posesión de la tierra, todavía no toman posesión de las casas, de los bienes que hay en ella, no han hecho nada de aquello, pero ya se estaba estableciendo en Deuteronomio, cuando Moisés está hablando, que estas cosas sucederían. Pero también, como ellos iban a hacer todas estas cosas, también Dios declaraba lo siguiente. Decía, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Cuando leemos en el 31:18 de Deuteronomio, dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. ¿Y por qué esconderá su rostro Dios? Porque dice, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Por qué no encontramos entonces una alusión a Dios? Porque Dios ha escondido su rostro de ellos. ¿Y cuál es la razón? Por lo que fueron deportados. Y por la razón también que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, permanecieron ahí, adoptando dioses ajenos, permaneciendo bajo culturas extrañas. Santo sea el Señor. Nunca debemos olvidar, y eso es lo que nunca debieron olvidar ellos, que Dios está en control de todas las cosas. Él sigue teniendo dominio sobre todo. Él todo lo hace según su designio y voluntad. Eso nunca nosotros debemos perderlo de vista. Nunca debe salir eso de nuestro corazón, que Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Pero ellos lo olvidaron, porque se fueron asimilando con esas culturas, fueron asimilándose con sus dioses. Cada uno de ellos esperaban una respuesta, a cada uno de ellos se inclinaban. Santo es el Señor. Pero ellos vivirían en ese lugar, en la providencia de Dios, porque lo que nosotros encontramos en forma muy amplia y generosa dentro de este libro es la providencia de Dios, aun cuando ellos están fuera de la voluntad de Dios, no hicieron lo que Dios estableció, no tomaron camino rumbo a Jerusalén cuando ya había sido dado el decreto, sino que permanecieron en sus negocios, en sus casas y todos los que habían levantado. Sabemos que
que Dios es con su pueblo, sabemos que ellos son bendecidos de gran manera, porque hay promesas para ellos que Dios jamás ha olvidado, nunca ha olvidado. Por eso ellos en cada lugar donde están pueden ser grandemente bendecidos, pueden ser bastante fructífera su economía, fructífera su familia y en todo su entorno. Y nosotros lo vemos también en cada una de esas 120 provincias, cómo ellos iban escalando e iban alcanzando lugares de preeminencia, porque las promesas de Dios permanecían sobre ellos, porque aquí lo que vemos, que ellos estarían viviendo constantemente de la providencia o la provisión de Dios. Santo es el Señor. Pero después del decreto que fue dado para que volvieran a Jerusalén, ha pasado ya mucho tiempo. Ellos ya se han acomodado en ese lugar, pero han venido situaciones también complejas que no lo han dejado a ellos tranquilos. También los han incomodado bastante. Mire, en Susa, la capital del reino de los medios de los persas, se escribió o se relató un escrito, y ese escrito fue sellado por el anillo del rey. Este decreto decía lo siguiente: que todos los habitantes del reino en sus 127 provincias, cada uno de ellos, tenían el derecho, porque se lo daba este decreto, tenían el derecho de destruir a los judíos, tenían el derecho de matar a cada uno de ellos, exterminarlos en las provincias donde ellos estaban y no dejar a ninguno y tomar todas sus posesiones, porque ya se había echado suerte en un día señalado y unos meses establecidos. Cuando se redactó este decreto, fue enviado a cada una de estas provincias en forma ardua, para que cada uno de ellos en su lengua pudiera conocer qué es lo que se estaba diciendo y lo que ellos tenían que hacer. Cuando esto fue entregado, fue llevado a cada uno de estos lugares, como le digo y le vuelvo a reiterar, que el día fue señalado y el mes también establecido. Ellos, cuando recibieron la noticia, sabían que ese día que estaba determinado, ellos podrían levantarse contra los judíos y destruir a todos ellos. Si la orden era esa, era terrible esta orden, pero se había dado por decreto, y un decreto real no podía ser revocado. Tal como había sido establecido, tenía que realizarse. Y la razón de esto fue porque el primer ministro, que nosotros vamos a hablar del primer ministro que tenía el rey Asuero, que lo estableció o lo colocó en Amán, este hombre se sintió ofendido por uno que estaba a la puerta constantemente, y lo que no hacía era doblarse, arrodillarse delante de él cada vez que él llegaba a la corte. Él no lo hacía. Pero dice la Escritura que todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba. Amán lo miró con desprecio. No levantó su mano contra él, diciendo lo siguiente, porque cuando le informaron al pueblo que pertenecía a Mardoqueo, que era al pueblo de los judíos, desechó totalmente la idea, porque él había considerado dar muerte a ese hombre, pero desechó totalmente la idea de matarlo solamente a él. Buscó la manera de exterminar a todo ese pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante astucia. Cuando usted lee este libro, encuentra la astucia de él, diciéndole al rey que este pueblo que está en medio de este reino no beneficia en nada al rey. ¿Y cuál era el pueblo? Los judíos. El rey sabía muy bien de quién estaba hablando, pero también entendemos que los judíos no tenían muy buen nombre. No tenían muy buen nombre porque ellos se sentían especiales. Ellos sentían que los demás
eran personas sin valor, eran personas perdidas y solamente ellos tenían la seguridad y la confianza en Dios, en los pensamientos de los judíos. Entonces no eran muy apreciados, y sobre todo por su economía, cómo proliferaban en sus negocios, cuando otros que, por más esfuerzo que colocaban, no podían avanzar, y ellos de qué manera iban creciendo, y eso provocaba celo, envidia, deseo de destruirlos. Santo es el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto, podemos inferir o podemos entender entre estas líneas el desprecio hacia los judíos en cada una de estas provincias. Y esto era generalizado por la mayoría de los habitantes de aquellas provincias. Realmente aborrecían a los judíos. Cuando les llegó el mandato o el decreto del rey, ninguno de ellos cuestionó. Inclusive los habitantes de aquellas provincias se alentaron esperando que ese día establecido y ese mes señalado, ellos podrían levantarse para destruir a cada uno de ellos, toda su familia, y tomar sus bienes, sus propiedades, sus negocios, tomar todo aquello que ellos ya habían levantado. Santo es el Señor. No cuestionaron absolutamente nada, esperando que ese día señalado pudiera llegar. Mire, cuando Mardoqueo supo de este decreto, ¿qué es lo que hizo él? Lo que nos dice la Escritura. Se enteró de todo ello. Lo primero que hizo, rasgó sus vestiduras. Dice que se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura cuando leyó este decreto, que había sentencia para todos los judíos en todas las provincias, inclusive en la capital de Susa, donde estaba Mardoqueo. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto de la manera que él estaba vestido, no podía llegar más allá, solamente hizo el lamentarse constantemente. Y aquí vemos que su lamento es solamente la desesperación de un hombre que no sabe qué hacer. Eso es lo que estamos viendo nosotros en Mardoqueo. El llanto, la amargura, el rajar sus vestiduras, vestirse, llenarse de ceniza. Vemos solamente un hombre que no haya qué hacer. Él nos está llevando la súplica a Dios. Él nos está entregando a Dios este asunto porque no sabe qué hacer. No sabe a quién acudir. Está desesperado. Llora, grita en forma tan amarga de la sentencia que ya está establecida para cuando llegue el mes y el día señalado. Santo sea el Señor. Por eso vuelvo a decir que desesperación más grande en él. Qué triste estar desesperado y no saber a quién acudir, no saber qué realizar. Qué lamentable es eso. Por eso en cada provincia a donde llegaba el edicto y la orden del rey, en cada una de aquellas provincias, lo que nos dice la Escritura, dice que había gran duelo entre los judíos que estaban con ayuno, con llanto, con lamentos. Muchos de ellos estaban vestidos de luto y estaban tendidos sobre la ceniza. Qué desesperación más grande, porque ya ese pueblo ya estaba sentenciado por un decreto real y no había forma de cambiarlo. Recuerde que no se podía tomar ese decreto y anularlo. Ese ya estaba establecido, ya estaba puesto el anillo del rey, porque el rey le pasó a ese primer ministro su anillo y él mandó las cartas con el sello del anillo real. Era irrevocable. Aleluya. Pero nosotros vemos a un Mardoqueo que es supersticioso. Encontramos superstición en todo esto. Lo primero que él hace es decirle a Esther que suplique al rey, que suplique por los judíos para que el rey pueda perdonarlo, para que el rey no los extermine. Y le dice a Esther, que ya en ese tiempo era la reina,
que vaya el rey. Y si ella lo hiciera, nadie sabía que ella era judía. Y si ella lo hiciera, tendría que dar a conocer su linaje, tendría que dar a conocer y revelar su origen, aquel que Mardoqueo le había prohibido. Mardoqueo le prohibió, porque la misma escritura dice, a Esther, Mardoqueo le prohibió revelar su nacionalidad, le prohibió revelar todos sus antecedentes familiares, para que no supieran que ella era judía. ¿Se das cuenta del desprecio que había por los judíos? Era tanto el desprecio que él no se atrevió a decirle a aquella que había adoptado como su hija que revelara que era judía. Tenía que tenerlo escondido, y ahora, como está en la desesperación, tiene que revelarse ella y decirle al rey que perdone a ese pueblo, que perdone a ese pueblo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible no ver a Mardoqueo doblado y humillado buscando a Dios. ¿Por qué? Porque todos ellos están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Estas parecen las ironías de la vida. Estas son las paradojas de la vida. Un pueblo fuera de la voluntad de Dios y Dios dando constantemente su provisión. Aleluya. Si el rey hubiese conocido desde un principio el origen de aquella mujer que él amaba, que aquella mujer que lo había cautivado con su belleza, hubiese conocido tal vez desde un principio su origen, que era judía, no estaríamos nosotros leyendo esto. No estaríamos leyendo, no habría ocurrido, porque Amán sabría que ese pueblo era también de la misma reina, que era judía. Santo sea el Señor. Por eso hay cosas que si no se hacen de un principio en forma correcta, van a traer consecuencias más adelante. Habiendo ocultado, y ahora en su desesperación le dice a ella, tienes que ir, tienes que suplicar por nosotros, tienes que suplicar porque estamos nosotros destrozados, estamos abatidos, estamos angustiados de tal manera que no sabemos qué hacer. Hay tantos dioses que ellos han asimilado, hay tantas culturas en la cual están poniendo su esperanza. Lo que dice uno, lo que dice el otro, están fuera de la voluntad de Dios. Nosotros encontramos aquí también, en este libro, hay mucho que ver o poder dar a conocer la providencia de Dios o la provisión de Dios hacia ellos. Pero algunos pasajes que son más relevantes, voy a poder yo decirle a usted donde encontramos la provisión de Dios. Mire, la provisión de Dios la encontramos del hecho de que ella esté en el palacio, la hija o la hija adoptiva de Mardoqueo hubiese llegado a ser reina. Ahí encontramos la provisión de Dios, porque Dios preparó todo esto. Dios preparó todas las cosas para que pudiera llegar a ese lugar y pudiera encantar los ojos de ese rey. En la provisión de Dios, es nada más que la provisión de Dios. En la provisión de Dios nosotros encontramos un asunto especial que no permitió un reconocimiento para Mardoqueo por salvar la vida del rey. Él declaró un asunto, un complot que había contra el rey con unos eunucos, y fue revisado el asunto y encontraron que esto era verdad. Pero este evento quedó sin recompensa, fue olvidado, fue escrito en las crónicas lo que había hecho Mardoqueo, pero nunca se le dio un reconocimiento, nunca se le dio honor a él por haber salvado al rey. Y esto quedó en las crónicas y se olvidó. ¿Y por qué razón? Porque Dios no permitió que en ese momento él tuviese reconocimiento, porque hay una provisión de Dios detrás de todo esto. Aleluya. También permitió que el rey, la provisión de Dios permitió que el rey recibiera a Esther en el palacio cuando ella no había sido llamada. Había una ley establecida que si alguien llegaba delante del rey no siendo anunciado o llamado, la ley decía que debía morir.
Y la provisión, ¿qué es lo que hace? La provisión de Dios permite que no solamente que pueda llegar al palacio ella, sino que el rey también levante su cetro, permitiéndole vivir. Eso es la provisión de Dios. Santo es el Señor. Aquí no son las circunstancias, no es el corazón del hombre, porque cuando se lee la historia o los antecedentes de este rey era muy cruento, era llevado por pasiones y actuaba en forma desmedida, porque era el rey. Pero aquí lo vemos actuando de formas tan extrañas, porque es la provisión de Dios que se está moviendo en todo aquello. Santo es el Señor. La provisión de Dios, que lo que hace que un día no permite que ese rey pueda conciliar el sueño. Ese rey, en su desesperación, porque no puede conciliar el sueño, llama a sus sirvientes. Aquellos siervos le dicen que traigan el libro de las crónicas para que le puedan leer. Si las crónicas a diario se están relatando y se están escribiendo, a la semana, al mes, siempre hay algo. Los asuntos importantes, actividades que se están realizando, están siendo colocadas en las crónicas de los reyes. Habiendo tanta información relevante, ¿qué es lo que hace la provisión de Dios? Permite que se vaya a los escritos donde está puesto lo que hizo Mardoqueo por él. ¿No está la provisión de Dios ahí? ¿No usted no ve la provisión de Dios en todo esto? Y entonces lo lleva a los escritos. Cuando empiezan a leer estos escritos, se encuentra esta denuncia que había hecho Mardoqueo y había salvado al rey. Se dirigió a la lectura la denuncia de Mardoqueo del complot en su contra. Y la provisión de Dios puso en el corazón de Asuero, o de este rey, honrar a Mardoqueo con la más alta distinción. ¿Por qué le digo? Porque alguien, si sugiere la más alta distinción, es porque él ya lo tenía pensado, que hay que honrar de tal manera a aquel que fue su salvador, porque Mardoqueo fue su salvador. Santo es el Señor. Aquí, cuando se le ha ido el sueño y lee sobre esto, ya no hay que buscar seguir durmiendo, sino que hay que hacer un reconocimiento inmediato, rápido, a aquel que le ha salvado la vida. Cuando Mardoqueo lo fueron a buscar, Mardoqueo está con sus lamentos, sollozos, está con su ropa rasgada, con ceniza, y es llevado para ser vestido con la ropa real y colocada corona en su cabeza. ¿Podría entender Mardoqueo todo aquello? Si es lo único que está pensando en la angustia, lo único que está pensando, lo que va a sufrir él y su pueblo, porque ya el día estaba señalado, ese día llegaría, y esto pasaba en forma apresurada. Recuerde que las cosas, cuando queremos que se detengan, avanzan con más velocidad. Los días pasaban muy rápido, muy raudo, los días y los meses, acercándose al tiempo. Aleluya. ¿Cómo podía comprender este hombre lo que estaba sucediendo? En la provisión de Dios permite que aquel enemigo que se había levantado contra Mardoqueo para poder colocar en sentencia a todo ese pueblo, que era Amán, en la provisión de Dios, hace que su mujer, la mujer de Amán, y sus amigos le den consejo y le dicen: haz una horca para que puedas colgar a ese Mardoqueo. Fue tanto lo que le entusiasmó que inmediatamente hizo esa horca y corrió apresurado para decirle al rey que entregara a Mardoqueo en sus manos para poder colgarlo en aquel madero, en aquella cuerda que él había levantado. Cuando llega apresurado, el rey conversa con él porque le dicen: es que él está en el patio, y le dicen que está Amán, los criados: ahí está Amán, porque ha venido desesperado a pedir al rey, a pedir que le dé a Mardoqueo. Y le dice: háganlo pasar. Y ahí es donde le informa qué se hará con aquel que el rey quiera honrar. Él pensó que era para él la honra y estableció una gran distinción, pero el rey ya lo tenía pensado, si no, no lo habría aceptado.
que se usaran sus ropas reales, se usara corona, se usara el caballo del rey, porque pensando que iba a ser distinguido él. Pero ¿a quién están distinguiendo? A Mardoqueo, que está amargado, está triste, no sabe qué sucede. Su enemigo se acerca. Aquel que ha hecho levantar ese decreto se acerca para vestirle. Se acerca para colocarlo en el caballo y recorrer toda la ciudad. Así se hará con aquel que el rey quiera distinguir. Tenía que vocear. Mardoqueo no lo entiende. Amán está humillado. No es todo una provisión de Dios. No ve la mano de Dios, aunque aquí no se nombra a Dios, aunque aquí no se busca a Dios en oración. Pero en la providencia de Dios, la providencia de Dios, que muchos no logran ver, muchos no logran comprender, muchos son ciegos frente a todo esto. La provisión de Dios está ahí. En todos estos eventos, y podríamos enumerar muchos más que están aquí en la Escritura, la provisión de Dios en todo momento, en todo momento. Santo es el Señor. Mardoqueo honrado públicamente y honrado por su enemigo. Pero eso no cambiaba las cosas, no cambiaba el decreto. Sabía Mardoqueo que no cambiaba en nada aquello. Él tenía una distinción que no comprendía. Pero Dios estaba mostrando también eventos futuros. Santo es el Señor. Un pueblo fuera de la voluntad de Dios. Un pueblo fuera de la voluntad de Dios. Si usted no ve la provisión en este libro, la provisión de Dios, el que no logra comprender, no son las circunstancias, no son en ellos un pensamiento positivo. Es Dios. Dios es el que se está moviendo. Él escondería su rostro. No le verían, porque así lo dijo. Porque ellos fueron tras de dioses ajenos. Encontramos a Mardoqueo, un hombre supersticioso. Encontramos a los judíos sumidos en supersticiones. Porque ellos no levantaron la voz diciendo, vamos a volvernos a Dios. Ninguno de ellos lo hizo. Esperaban que las circunstancias cambiaran. Esperaban que todas las cosas se pudieran revertir. Pero no era así. Nada de aquello acontecía. Absolutamente nada. Por eso, como a este pueblo, a muchos les cuesta realmente asumir que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Mardoqueo no lo entiende. No hay una fe fuerte que lo pueda sostener en Dios. Mire, gritando amargo, lamentándose, cuando si se hubiese evocado solamente a Dios, habría dicho su nombre. Pero no fue nada de aquello. Nada de aquello. Esperaba con lamento y sollozo que ese día llegara. Aleluya. Por eso a muchos les cuesta comprender que Dios tiene control sobre todas las cosas y dan crédito y atribuyen la respuesta a sus necesidades a las circunstancias. Creen que las circunstancias proveyeron todas las cosas para que las cosas avanzaran bien. Le dieron crédito a las personas, le dieron crédito a las figuras, a las imágenes. Le dieron crédito a todas esas cosas, pero no le dieron crédito al Dios poderoso, es que el que está trabajando constantemente. Usted puede ver cómo Dios hace maravillas, no solamente en ese entonces, sino que a través de las generaciones. Dios se ha movido en este mundo constantemente, pero ellos no ven a Dios trabajando. Aun cuando dice la Escritura, dice que Jesús dijo, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, estamos trabajando, no han cesado de trabajar. No ha colocado un Dios que en el séptimo día descansó de la labor creadora, pero no dejó nunca de lado a su creación.
Ya no había nada más que crear. Ahora Él trabajó en bien y en pos de su creación. Por eso Jesús dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Porque el Padre nunca ha descansado, siempre ha estado preocupado por su creación, siempre ha estado preocupado por la provisión para su creación. Siempre lo ha hecho. Santo es el Señor. Por eso muchos no ven a Dios. Muchos ven en la circunstancia una respuesta. Ven en la suerte. Es que las cosas se dieron. Es que las cosas o el universo de tal manera provocó todo esto que salió de esta forma. Mardoqueo dijo a Esther, mire lo que dijo Mardoqueo, dijo a Esther, de alguna parte vendrá nuestra liberación, de alguna parte, supersticioso, de alguna parte. Santo es el Señor. Y si Él dice de alguna parte vendrá la liberación, no viene la pregunta, oye Mardoqueo, ¿de qué parte viene la liberación? ¿De qué parte viene tu ayuda? Mardoqueo, ¿dónde estás esperando? ¿Dónde estás mirando? ¿Cuál es el punto cardinal que colocarás tu mirada para que puedas tener una respuesta de Dios? ¿A quién estás observando? Oye, Mardoqueo, tú dices que de alguna parte, pero ¿de qué parte vendrá? Porque él tiene tanto en qué aferrarse que espera que cualquiera de esos elementos pueda darle una respuesta, pueda darle salvación. Pasa con muchos, y lo más triste que pasa también con muchos hijos de Dios, que desesperados en las circunstancias, desesperados en los problemas, miran a todos lados porque diciendo, de alguna parte vendrá mi liberación, de alguna parte vendrá mi sanidad, de alguna parte algo irá a suceder, de alguna parte, en algún momento todo esto va a cambiar. ¿No es la pregunta para Mardoqueo? ¿De dónde viene? ¿De dónde tú estás esperando? Y es la pregunta también para nosotros. ¿De dónde estamos esperando? ¿Dónde está depositada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad? El mundo que recibe todos los días la providencia, la provisión de Dios para ellos, que lo atribuyen a las circunstancias y a un sinnúmero de cosas que ellos viven a diario, las atribuyen a ellos, pero menos a Dios, que el único que puede proveer para nosotros y para el mundo es Dios. No hay ningún ente, no hay nada más, nadie más que pueda proveer a este mundo, sino solamente Dios, que se lo atribuyan a diferentes factores. Eso es lo que hace el hombre para no dar crédito a que Dios puede dar esto y Dios puede hacer esto. No le dan crédito a Dios. No lo hacen. Pero también el mundo no lo entiende. Pero un hijo de Dios debe entenderlo muy bien. Ellos como israelitas, ellos como judíos, ellos deberían haber entendido claramente que Dios es el único que puede darle respuesta, el único que los puede salvar, el único que los puede liberar, etc. Pero Mardoqueo le dice a Esther, de alguna parte, si tú no haces algo, tú no te vas a librar, porque tú también eres judía, pero si no lo haces, de alguna parte vendrá nuestra liberación, de alguna parte vendrá nuestra salvación. Y no dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, no lo dice claramente. No son de las circunstancias, mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová. Eso es lo que dice el salmista, mi socorro viene de Jehová. Y eso es lo que debe estremecer nuestros corazones. Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Jehová. Santo es el Señor. Dice en el libro de Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. No viene de ningún otro lado. No viene de ningún otro lado en la provisión de Dios para este mundo.
Y para nosotros es una seguridad que viene plenamente de Dios. Para el mundo es una provisión, no lo entiende. Dios está escondido, ellos no lo ven, no lo pueden apreciar. Por eso en la persona de Jesucristo se hizo visible. En la persona de Jesucristo mostró su amor y su bondad. En la persona de Jesucristo mostró para que pudiesen venir a Él. Mostró el camino en la persona de Jesucristo. Santo es el Señor. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. El salmista dice: solo en Dios haya descanso mi alma, y de Él viene mi salvación. Solamente de Dios. No debemos vivir en supersticiones. No debemos estar ligados a supersticiones. Debemos tener claridad y seguridad que Dios en todas las cosas, en nuestro pasado, Dios en nuestro presente y en nuestro futuro, seguirá Él moviéndose a favor de nuestras vidas. Aleluya. Un pueblo ahí cargado de supersticiones, porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios no atribuye a Dios, no le atribuye a Dios todos los beneficios que recibe. Se lo agradece a todos. Hay muchos cristianos agradeciéndole a los hombres por lo que reciben, porque no pueden atribuir a Dios que Dios en su provisión tocó el corazón de los hombres, movió a los hombres, como movió a este rey, y en la provisión lo movió, en la provisión para que hubiera un reconocimiento a Mardoqueo. Todo eso lo hizo Dios. Pero muchos cristianos, muchos hijos de Dios terminan reconociendo a los hombres, las circunstancias más que a Dios, diciendo: Señor, tú eres el que te ha movido en todo esto, tú eres el que ha tocado corazón, tú eres el que ha abierto puertas, tú eres el que ha hecho todas estas cosas. Claro que nosotros agradecemos, pero a Dios le damos la honra, a Dios le damos la alabanza, a Dios le damos todos los créditos, porque todo proviene de Él, nada más que de Él. En el libro de los Hechos dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No solamente salvo de las circunstancias de este mundo, sino que salvo también para una vida eterna. Ser salvo, salvo, salvo en Él. Aleluya. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era totalmente imposible que ellos pudieran tener, escúcheme, era imposible que pudieran tener una salvación cuando se había dado un decreto, era imposible. El rey más poderoso del mundo en ese entonces lo había decretado con su anillo. Nadie podía cambiar eso, ni siquiera él con toda su autoridad no podía cambiarlo. ¿Quién podría liberarlos? ¿Quién podría salvarlos? ¿Quién podría ayudarlos? ¿Me entiende usted? ¿Quién podría hacerlo? ¿Cómo se le pueden atribuir a las circunstancias? ¿Cómo? Porque Dios siguió en su provisión, siguió en su provisión, siguió en su provisión. Siguió tocando el corazón de ese rey, porque estaba provisto todo aquello. Que se levantara un nuevo decreto, y en ese nuevo decreto ellos, los judíos, están llamados a defenderse con toda su fuerza, con todos aquellos que vinieran sobre ellos. Cuando llega ese segundo decreto, viene el temor en las provincias, porque había otro decreto, que no solamente ellos iban a ser exterminados, sino que ahora podrían defenderse. Es que no se pudieran defender antes, sino que ya no había nada que los pudiera ayudar y asistir, y aunque hubiesen algunos, pudiesen haber guardado su vida, sabía que había un decreto que era exterminarlos. Pero había otro decreto ahora por la provisión de Dios, que ellos podían defenderse. Se defendieron. La provisión de Dios los guardó. Tú no tienes que ser como ellos. Tú claramente en tu vida tiene que estar la palabra Dios, que es tu socorro, que es tu fortaleza. Claramente tiene que estar determinado en tu corazón que todo lo que vivas durante el día,
Todo lo que vivas durante la semana, durante el mes, durante los años, va a ser la mano de Dios a tu favor. Y si te ves en alguna circunstancia compleja, Dios también te dará claridad, te dará luz, te dará las herramientas para salir de todo aquello con su ayuda. Nunca te dejará, nunca te va a desamparar, jamás lo hará. Santo es el Señor, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alentó el corazón de ellos y desfalleció el corazón de los pueblos que estaban en aquellas provincias, aquellos que estaban alentados para destruir al judío. Ahora ellos se sentían desfallecer porque había un decreto que le decía que ellos tenían que defenderse. Y vemos que se nombra mortandad de aquellos pueblos no judíos, un número importante de muertos. ¿Cómo cambia Dios las cosas? ¿Cómo hace Dios las cosas? Es tremendo. ¿Cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo no hemos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de esperar en Él? ¿Cómo no hemos de satisfacer nuestra vida en Él? ¿Cómo no lo hemos de hacer? Si la providencia de Dios es tan grande. Aleluya. Cuando yo leo aquí en Habacuc, mira lo que dice: en circunstancias tan complejas, pero una plena confianza en el Dios de su salvación, en su Dios libertador, una confianza tan plena. Él es mi salvación, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Dice, aunque la higuera no florezca, Dios es mi libertador, me voy a regocijar en Él. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, me regocijaré en Él. Él es mi salvación. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, Él es mi salvación, Él es mi refugio, sigue siendo Él. Aunque en el aprisco no hayan ovejas, aunque ya no haya ganado en los establos, no hay alimento alguno, ni vegetal, ni animal, yo seguiré confiando en Él, seguiré creyendo en Él, seguiré siendo fortalecido por Él. Por eso es tan hermoso cuando dice, yo me regocijaré en el Señor. ¿De qué? En el Señor, en el Dios de mi salvación. En Él me voy a regocijar, porque mis ojos van a ver que no hay nada. Mi corazón se puede desfallecer viendo esa circunstancia, pensando si no hay nada, todo se termina. Porque como que ya está señalado, decretado que ha de ser así. Pero la confianza en el Señor da vida, la confianza en el Señor da esperanza, la confianza en el Señor aumenta la fe. Eso es lo que hace la confianza en el Señor, aumenta la fe. Y el hombre se puede fortalecer, la mujer se puede fortalecer. Cuando ve que las cosas van de mal en peor, sigue creyendo que Dios tiene control sobre todas las cosas, sigue creyendo que Dios, nada de los asuntos de este mundo se le ha escapado de su mano. Él nos cubre con su escudo de salvación y con su diestra nos sostiene. Me acuerdo escuchando un testimonio de un varón cristiano, decía lo siguiente. Decía, una vez tuve un ataque al corazón y apresuradamente me fui a la clínica, de forma apresurada. Y cuando llego a ese lugar, soy atendido en el momento. Y él dice, cuando llegué a ese lugar, por suerte, dice, por suerte, no había nadie. Por suerte, fui atendido al tiro. ¿No ve superstición en eso usted? ¿No ve superstición en eso? Eso es superstición. Cuando a él le dio ataque ya, Dios estaba proveyendo todo, estaba proveyendo despejar el camino para que llegara a la clínica, estaba proveyendo a todo el personal para que lo recibieran y lo atendieran. Esa era la provisión de Dios, no era la suerte, porque eso es superstición. Nunca diga usted, ay, qué suerte, diga gracias Señor, porque tú preparaste todo. Cuando estaban sucediendo estas cosas, tú estabas preparando todo. Yo cuando llegué, tú tenías todo resuelto.
Eso habría sido tan hermoso escuchar de los labios de aquel hombre, pero escuchar que por suerte, que por suerte, que por suerte. Yo decía, qué terrible no entender cómo Dios se mueve. Si el mundo no lo entiende, está bien, pero nosotros sí debemos entenderlo, nosotros sí debemos tener claridad en esto, que Dios. Yo les cuento mi experiencia antes de terminar. Estando en la iglesia acá, tuve un accidente y caí, mi mano me hice pedazo aquí, la muñeca. Me rompí la muñeca, quedó mi mano vuelta. Como era esta mano, no podía manejar, así que llamé a mi esposa y le dije que mi hijo me viniera a buscar. Él vino a buscarme y partimos al hospital. Pero yo le dije, hijo, pasemos a la farmacia antes de ir al hospital, pensando que por lo menos iba a estar unas 12 horas esperando que me atendieran. Pasamos a la farmacia, compramos un medicamento, el más fuerte, porque sabía que después, cuando esto pase un poco del impacto, van a empezar los dolores fuertes. Me tomé la pastilla y dije, lo fuimos tranquilos. Llegamos al hospital, no pasaron ni 5 minutos y fue atendido. Ya estaba en las manos del doctor. El doctor me estaba revisando la mano, tratando de ver si los huesos se podían colocar en su lugar. Me sacó una radiografía, se dio cuenta que era inútil, que ya los huesos estaban hechos pedazos, había que operar. Cuando yo vengo de la radiografía y estoy ahí, hacen pasar a otro paciente y él también. Y él conversando dice lo siguiente. Me pregunta a mí, ¿usted de qué hora está usted acá? Yo le dije, no estuve ni 5 minutos afuera y me hicieron pasar y me atendió el médico. Y esto era tarde, eran después de las 6 de la tarde. Y él me dice, yo estoy de las 9 de la mañana y tenía el brazo quebrado, no sé si en una parte aquí arriba o en 2 partes. De las 9 de la mañana y es atendido después de mí. ¿Cómo no voy a ver la provisión de Dios? Dios tenía todo preparado para que me atendieran inmediatamente. Me dejaron hospitalizado y al día martes estaba operado. Todo tan rápido, porque esa es la provisión de Dios. Por eso usted nunca le dé crédito a las circunstancias, nunca diga por suerte, nunca esté honrando a los hombres, sino que entienda que Dios ocupa todos los medios para poder ayudarte. Ocupa todos los medios que están, todo en su creación, para poder tratar con sus hijos. Aquí en este libro lo que nosotros encontramos, la providencia, y lamentablemente hay muchos cristianos, lamentablemente lo digo, que no ven la mano de Dios. No ven la mano de Dios cuando Él los asiste todos los días. No ven la mano de Dios. Todo lo atribuyen al remedio, lo atribuyen circunstancias, eventos que se dieron, se atribuyen solamente a eso. Por eso Él nos cubre con su escudo de salvación, no olvides esto. Él nos cubre con su escudo de salvación y con su diestra siempre nos está sosteniendo. En este libro no se nombra a Dios, en este libro no se nombra la oración, pero pudimos ver la providencia de Dios en todo momento. Que Dios te bendiga en esta hora, Dios te bendiga, aférrate al Señor, dale crédito en todas las áreas de tu vida al Dios de tu salvación. Dale crédito a Él, alabanza a Él, porque Él es digno de toda gloria y alabanza de parte de nosotros. Que Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga. Padre Santo, te adoro en esta hora porque tú eres bueno. Grande, Señor, en amor y en misericordia, grande es tu bondad. Sublime y perfecto eres tú, Señor. Que tu pueblo, Señor, entienda que en todas las áreas de su vida tú te mueves, en todas. No hay espacio alguno en el cual tú no estés presente. En todos ellos, la persona, Señor, sobre todo tu pueblo,
No le des crédito a las personas y a las circunstancias, sino que a ti, Señor, a ti, solamente a ti, que lo que esperábamos que lo hiciera Mardoqueo, pero estaba lleno de superstición, esperando que de algún lado viniera la salvación, y no te miro a ti, mirándote a ti por sobre todas las cosas y decir: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová. Que no viva de supersticiones tu pueblo, Señor. Que viva de la realidad absoluta que eres tú, Señor. Gracias por bendecirnos, por tu palabra que nos alienta, nos fortalece día a día y también sana nuestro corazón y nuestra vida. Y colocamos, Señor, en la dirección correcta nuestro pensamiento, nuestro corazón en la dirección correcta. Gracias, Padre. Muchas gracias te doy a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios, para siempre. Que Dios les bendiga grandemente.